Hola, soy Michael Brown cubriendo a Sid Roth. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. La adoración a Baal en Estados Unidos, canalizando espíritus en la Casa Blanca, celebrando la inmoralidad en el gobierno. ¿Tú crees que es tarde para nuestra nación, demasiado oscuro para nuestra nación? Pero les digo, podríamos estar al borde del mayor derramamiento en nuestra historia. ¿Están listos? Estoy aquí con mi amigo Jonathan Cahn. Jonathan, tu libro El Presagio, gran bestseller nacional, en realidad impactó a la nación. Un aviso de la venida del juicio. Tienes un nuevo libro, El Paradigma, el cual es aún más explosivo. Dinos sobre este. Sí, el paradigma es en realidad el plan maestro. Si puedes imaginar, ¿qué pasaría si hubiera un plan sobre lo que sucede ahora que date de casi 3,000 años, pero está detrás de todo lo que pasa? Es un paradigma bíblico y es como la otra dimensión del presagio. El presagio muestra señales advirtiéndonos de un juicio. Bueno, esto es todo lo demás. Estamos repitiendo un misterio ancestral. ¿Dónde estamos ahora? Y es asombroso. Es algo que es verdad, es real y está ahí. ¿Dónde se encuentra este paradigma? Bueno, esto, al leer en la Biblia, y lees lo que le pasó al antiguo Israel. Israel conocía a Dios, pero se alejaron de Dios. Sacaron a Dios de sus vidas, llamaron bien al mal, promovieron la inmoralidad, comenzaron a dar a sus hijos como sacrificio a Baal, y comenzaron a decaer. Bueno, estamos repitiendo eso. Estados Unidos conoce a Dios, lo repetimos, llamamos bien al mal, promovemos la inmoralidad, sacrificamos a nuestros hijos. Y como israelíes seguimos los mismos pasos exactamente. nosotros. Esta es la cosa. No solo es algo general. Hay periodos específicos en la historia de Israel, en la Biblia, un periodo específico donde la apostasía... acelera, profundiza en donde los líderes lo promueven ahora. Es como una guerra cultural. Bueno, ese periodo en especial es donde estamos ahora. Está acelerando. Y es donde el paradigma se pone tan específico. Da detalles, da nombres, da fechas. Ese es el marco del paradigma. Comencemos enfocándonos en este individuo, el rey, en este paradigma. Sí, la guerra cultural comienza cuando en la Biblia hay un rey que surgió y él es el primero, un pionero en imponer la adoración a Baal, y su nombre es Acab o Ahab en hebreo. Acab era un hombre dividido. En realidad su cultura promovía la adoración a Dios, pero con las guerras él estaba dividido, cedió. En realidad le falta voluntad en muchas formas, pero él inicia esta guerra. Es el primero que en realidad defendió desde el trono la adoración a Baal, que es ofrecer a los niños. Bueno, puede haber un paralelo, pues lo hay. Hay un hombre que surgió como presidente. Él es Bill Clinton. Él seguirá el patrón de Acab. Es un hombre dividido, está debilitado. En realidad vino del cinturón bíblico. En realidad es débil de voluntad, pero defendió. Fue el primer presidente que defendió el aborto desde la Casa Blanca. Es el primer presidente que defendió varias formas de inmoralidad. Y también, por cierto, Acab también fue conocido por el escándalo. Y bueno, él tiene a alguien con él. Es la primera vez en la historia de Israel en que la Biblia habla de un equipo, un rey y reina, ambos involucrados en esta guerra cultural. ¿Y quién es la otra? La otra, por supuesto, Jezabel. Y de nuevo debemos orar por todos, pero Jezabel, ella es la hija de una sacerdotisa pagana y en realidad adoraba a Astaroth. Este fue su padre, adoraba eso. Ella se envuelve con el poder femenino, ella adoraba eso. Ella viene de una cultura cosmopolita, pero ella se mueve a una cultura conservadora para estar con su esposo. Bien, de ahí es él. Pero ella mantiene su identidad. Ella defenderá, ella verá los valores tradicionales bíblicos como creencias religiosas, como un estorbo. Ella lucha contra ellas. Ella también defenderá, ella también defiende la adoración a Baal y su causa principal es ofrecer a los niños al final. ¿Y cuál es el paralelo? Bueno, es muy claro. Y es que Bill Clinton no estuvo solo. Formó equipo por primera vez en Estados Unidos. Había un presidente y digamos un copresidente. Y la tienes a ella. Ella es Hillary Clinton. Es la defensora del poder femenino, defensora del aborto.
Ella literalmente dijo, las creencias religiosas deben cambiar. De acuerdo, espera. Dices que es lo mismo que sucedió con Israel, los Sí. mismos periodos Sí. de tiempo en Sí. un sentido profético. Así de es. Dios se vive de nuevo, incluso en las mismas fechas. Sí, déjame darte un ejemplo. Te daré uno. Bill Clinton, ¿cuándo apareció en el escenario nacional? Bueno, fue electo como gobernador de Arkansas. Él desde ahí entonces se vuelve presidente. El 79, y cuando terminó en el 2001, su mandato terminó, él deja la presidencia y tenemos del 79 al 2001. ¿Cuántos años? Son 22 años. Abre la Biblia donde dice, ¿cuánto tiempo tuvo Acab? Los días de Acab fueron 22 años. Los mismos, exacto. De acuerdo, y tienes acá con Jezabel. De nuevo, Sí, no llamamos sí, a Hillary pero Clinton Jezabel. es un patrón, Oramos por es un ella. patrón, Es un es patrón. un patrón. Bien, Sí, bien, lo debes estamos orar, aclarando, es un ¿sí? patrón. Sí, pero ella trae su aportación, ¿cierto? Bueno, ¿qué dice la Biblia sobre Jezabel? Ella, y no es decir que ella sabía lo que hacía, que Hillary Clinton sabía lo que hacía, pero Jezabel dice que literalmente llevó a sacerdotes de dioses y diosas, al palacio, al trono más alto. Está en la Biblia. ¿Cómo pudo pasar? Eso está loco. ¿Cómo pasaría eso en la Casa Blanca? En realidad sucedió. En los años de los Clinton, lo que pasó fue que los Clinton en realidad llevaron consejeros espirituales, no bíblicos, sino de la nueva era, a Camp David y a la Casa Blanca, y literalmente tuvieron sesiones. Esta fue Hillary Clinton. Trajo a una mujer que fue llamada Gran Sacerdotisa, quien hablaba de las diosas. Ella tenía una diosa en su cuello, la imagen de una diosa en su cuello. En realidad, la adoración de estas diosas en el templo de Jezabel involucraba canalización y hablar con los Sesiones muertos, espiritistas. pidiendo, sí, algo como eso, y canalizaban en la Casa Blanca. Hillary hablaba como alguien que no estaba viva, estaba muerta, y en realidad esta mujer habló, escribió un libro hablando de esos dioses y diosas, y en realidad mencionaba a la diosa Jezabel en su libro. Y en realidad tenían esas sesiones en la Casa Blanca. Esto sucedió. Bien. Loco, pero así fue, de acuerdo al paradigma. De acuerdo, amigos. Ahora apenas estamos comenzando. No creerán lo que regreso, amigos. Estoy aquí con mi invitado Jonathan Cahn. De acuerdo, esto es algo abrumador. Y obviamente tú lees la palabra y comenzó a saltar de las páginas eso de vaya, vimos esto antes y podría pasar de nuevo. Así que, ¿dónde están las cosas después Sí. de Bill Clinton y Hillary Clinton? Sí, bueno, algunas cosas. Primero, están en el libro El Paradigma. Hay algo llamado el Némesis. Esto sucede en el Paradigma, en la antigüedad y en la actualidad. En el tiempo de ese rey, Acab, viene un Némesis, un gran enemigo de Israel. Se levanta y amenaza a Israel, amenaza a invadirlo. En realidad lo invade. Entonces, en el tiempo de Acab tuvo la oportunidad de eliminarlo y no lo hace. Entonces Dios lo juzga. Lo que pasa es que este hombre, este enemigo, va a traer destrucción a la tierra. Bien. ¿Esto puede pasar ahora? Bueno, este es el paradigma. Que en los días de ese rey, ese es Clinton, surgirá un némesis, un enemigo de la nación. Bueno, surge del Medio Oriente y de acuerdo a el paradigma, su nombre es Osama Bin Laden. Él surge en este tiempo, él amenaza a los Estados Unidos. Clinton tuvo la oportunidad de eliminarlo, pero él lo dejó pasar. Terminará llevando destrucción a la nación y eso pasa ahí. En el paradigma, su nombre es como un nombre compuesto, es Ben-Hadad. Bueno, es el primer nombre en árabe, Ben, o hebreo es solo Sí, Ben. Ben y Bim es lo mismo. Es Ben o Bin es lo mismo. Es el parámetro de su nombre, Bin Laden, y dicen comparten la misma parte. La cosa es, la calamidad viene a la tierra, pero luego, ¿recuerdas cuánto tardaron en atrapar a Bin Laden? Por muchos años pensaron que lo atraparían. Recuerda, pero lo que pasó de acuerdo al paradigma, esto es lo que pasó. En realidad dice que sería asesinado. De acuerdo a el paradigma, dice que él sería asesinado en su habitación. Y mientras dormía, ellos entrarían y él sería asesinado en su habitación. Así fue con Bin Laden y con el antiguo Némesis. Y en realidad, de acuerdo al paradigma, dice que sería asesinado 10 años después de la calamidad. Vuelve 10 años, te lleva al 2011, el asesinato de Bin Laden. En la vida de Acab Sí. hay escándalo con un nombre llamado Nabot, en hebreo Nabal. Sí. ¿Qué pasa? Sí, bueno, solo para dar algo breve, involucra a Acab y Jezabel. Ellos toman los viñedos de este hombre, lo asesinan, tienen un falso testigo. Él rompe tal vez la mitad de los 10 mandamientos Sí. para hacer esto. Un codicioso y falso testigo. Bueno, es un escándalo. No solo está la apostasía, también un escándalo. Bueno, en los años de Clinton se dieron a conocer escándalos. Y hubo un gran escándalo. También involucró la codicia y falsos testigos y cosas como esas. ¿Y cuándo sucedió? De acuerdo al paradigma, pasó en el año 19 de Acab.
Bien, es cuando pasó. Veamos qué pasó antes. Clinton entra en 1979. Son 19 años y te lleva al año 1998. Ese es el año del escándalo de Lewinsky, el gran escándalo en su presidencia. De hecho, él salió en enero de 1998. Suma los 19 años y te da enero. Enero de 1998 marca el mes en el que el escándalo sale. ¿Qué es el misterio de Díaz? Bien, hay muchos aspectos. Por supuesto, solo tenemos tiempo de mencionar algunas cosas, solo para darte un ejemplo. Cuando el escándalo de Acab es descubierto y es reprendido por Elías, bien, él se arrepiente. La Biblia dice que se arrepiente y Dios dice, bien, no voy a emitir juicio ahora, le voy a dar cierto tiempo. ¿Cuánto fue ese tiempo? Fueron 3 años. Bien, primero, ¿puede un presidente estadounidense arrepentirse públicamente? Bueno, solo ha pasado una vez que alguien Esto sucedió con Bill Clinton y él se arrepintió de su infidelidad. ¿Y cuándo fue que pasó? Pasó en la Casa Blanca en un desayuno de oración, donde finalmente dijo, no me arrepentí antes, este es mi arrepentimiento, he pecado, pasó ahí. Ahora, tomemos el paradigma que dice, si lees en la Biblia, 3 años después de su arrepentimiento, habrá una calamidad que viene sobre la tierra. Bueno, pueden leerlo en la Biblia. Y 3 años después, y si tomas el momento de su arrepentimiento, sumas 3 años a eso, te lleva a un día exacto, te lleva a septiembre 11 de 2001. El día exacto de la calamidad. De hecho, él se arrepintió en la mañana. Toma 3 años a ese día en la mañana. Pasó en la mañana. El evento comenzó a las 8:30. Eso señala la hora del 9:11. Esto pasó a las 8:46. Y el arrepentimiento del rey pasó entre las 9 y las 10. Es la marca de 9:11. El evento termina a las 10:30. El 9:11 terminó cuando la última torre cayó a las 10:29, dentro de un minuto de 3 años. Así de exacto es, Mike. Es el plan maestro. ¿Qué le pasó a la reina? Sabemos que Jezabel debía ser responsable y nuestro patrón paralelo, la reina y el heredero. Sí, la gente cree que, ¿sabes que acá, Dios lo mata y luego Jezabel es juzgada? No, Jezabel, esto es lo que pasó. El reinado del rey termina, pero Jezabel continúa en los pasillos del poder. Ella permanece en los pasillos del poder ella vive en la capital. Ella continúa por un buen periodo de tiempo. Bueno, en realidad, ese periodo de tiempo será exacto. Ella continúa, luego un punto, sabemos con Hillary Clinton qué sucede. Ella sigue, está en el poder, ella se queda en los pasillos del poder, y luego ella intenta ser presidente. Bueno, de acuerdo al paradigma, al menos durante este tiempo, ella no se vuelve presidente. Lo que pasa es esto, alguien más, un hombre que es mucho más joven que ella, o muy joven en el paradigma, se vuelve presidente, Joram. Joram abre el siguiente modelo, y ese es Obama. Es el heredero. Es el heredero, porque él no está relacionado por la carne y sangre, pero él sigue los pasos. Él toma la agenda de Bill Clinton y continúa con ella. Es el político heredero de eso. Y luego, Joram vive en el palacio con la antigua reina. E incluso eso es exacto. Él invita a Hillary Clinton. Ellos están juntos en ese tiempo. Puedes ver que tiene una personalidad más calmada. Acab es más escandaloso, pero lo que ves es hostilidad a Dios. Una continua hostilidad a Dios en eso, y es lo que ves también en los años de Obama. Pero igual es interesante cuando mencioné que el Némesis es asesinado después. Bueno, es asesinado en la región de Joram. Eso significa que durante Obama, el paradigma dice que durante ese tiempo, Osama Bin Laden será asesinado, y en realidad, Jezabel y Joram están en la Casa Blanca. Obama y Hillary Clinton están en la Casa Blanca cuando es asesinado. Puede ser que este paradigma en realidad predice al presidente Trump y lo que pasa. Con eso regresamos. Sabemos que en las Escrituras podemos ver cómo pasaron las cosas en Israel, así también en Estados Unidos, que hay un patrón como cuando Dios da un juicio. Pero estás diciendo que al estudiar las Escrituras, los antiguos libros de Israel, tú descubriste que parte de estos paralelos son impactantes e incluso expone las cosas por adelantado. Lo estamos viendo y eso es lo que viene ahora. Y conocemos nuestra historia, sabemos los problemas que tuvimos con nuestras administraciones y ahora vemos a alguien emerger, a alguien inesperado, y en el paradigma tú hablas sobre el guerrero. ¿Quién es el guerrero? Sí, tenemos la casa de Acab. Si mantienen el poder, van a sellar la apostasía, así que algo sucede. Algo decisivo, alguien surge en el libro, en el paradigma, es llamado el guerrero. Y así que no es tranquilo, no, precisamente no es nada calmado. Él es pacificador, calmado. Él es un guerrero, ni siquiera es un político. Él en el paradigma, él es un guerrero. Él pelea, él lucha con todos. Bien, en el paradigma, su nombre es Jehú.
Él es muy celoso, muy él no es celoso. nada gentil, él es duro, él es un luchador, lucha contra todos y él comienza esta campaña al trono. Lees lo que en realidad comienza una campaña al trono y la Biblia describe esa campaña como la palabra adecuada es loca, que estaba loco, él se conduce alocado, el hombre Sí. se conduce furiosamente, está loco, pero llega al trono, aunque es de una campaña loca, él llega al trono Y luego él tiene cierto celo para las cosas de Sí, Yahvé. él tiene el celo, un celo loco, pero es usado por Dios y es la persona menos indicada. De hecho, los comentarios no concuerdan si es salvo o no, pero es usado por Dios. Y lo que pasa es que solo podemos mencionar algunas cosas, pero él termina en una confrontación con la antigua reina. Así que tienes a la antigua reina y tienes a Hillary Clinton, tienes al guerrero y tienes a Donald Trump. Bien, y ahora así es la cosa, Michael. Dije, si conocieran el paradigma antes de todo esto, yo conocía el paradigma, aunque no sabía. Si lo hubiéramos conocido, hubiéramos predicho todo esto. Las encuestas decían Hillary Clinton, Hillary Clinton. El paradigma decía no. Y hubo profecías sobre Donald Trump que era una Sí. demoledora divina. O algunos lo llamaron Sí. el candidato Sí. caótico de Dios. Pero Sí, en realidad ese es como un Jehú. Jehú. Es exactamente Jehú, es exacto. Todo, Michael, todo. Entonces el paradigma decía no. Cuando el guerrero se enfrenta a la antigua reina, el guerrero vencerá a la antigua reina. Será una caída. Es exactamente lo que pasó. Y hay detalles de esto también. Pero y si él gana, ahora se dirige a la capital. Jehú se dirige a la capital. ¿Y por qué se dirige a la capital? Esto es para drenar la mugre. De acuerdo. Absolutamente, absolutamente. Vamos, yo no somos políticos aquí. Y pero Jehú específicamente termina la adoración a Baal. Es la ofrenda de los niños. E incluso Trump pone en su agenda, queremos desmantelar esto, que nos lleva a lo siguiente. Y eso es que cuando él vaya ahí, en realidad destruye el templo de Baal en la ciudad capital. Ajá, y sí. el templo de Baal lo construyó acá. Así que él comienza a desmantelar el sistema de asesinar niños. Una de las primeras cosas que Trump hizo, firmar órdenes ejecutivas para tratar de desmantelarlo. Pero es interesante, más allá de esto, ¿puede haber otra señal? La cosa es que cuando Jehú surge, cuando él va a la capital, el templo de Baal cae. Cuando el guerrero surge, el templo cae. ¿Actualmente hay un templo de Baal en el mundo? Bueno, hay uno. Había un templo de Baal que existió por 2000 años en el Medio Oriente y sobrevivió a todo esto. Pero cuando Trump subió, el templo de Baal en el Medio Oriente cayó. Fue destruido. Y pasó en el 2015, puedes buscarlo. Pasó en el verano, justo después de que Trump anunció su candidatura, se cae, incluso eso. Y aquí hay otra cosa. Bueno, yo dije que todos los parámetros están ahí. Bueno, tomemos los días. En el libro hay algo llamado los días de la reina. Sí. ¿Cuánto estuvo Jezabel? ¿Cuán largo fue? ¿Cuánto estuvo Hillary Clinton? Ella fue de primera dama de Arkansas a primera dama de Estados Unidos. Surgió con su esposo, son 22 años. Bien. Cierto. Luego, ¿cuánto tiempo siguió? Ella continuó por 12 años. Ella fue senadora y ella fue secretaria de Estado. Luego se retira del público por 2 años, si lees todo eso. Luego ella vuelve por 2 años para la campaña presidencial. Bueno, eso resulta en 14 años. Y tienes 22 años, tienes 14 años. Léelo, Jezabel, y ponlo junto. Jezabel estuvo con su esposo reinando por 22 años. ¿Ella siguió por cuánto? 14 años. Exactamente lo mismo. Exactamente igual. De acuerdo. ¿Y qué viene ahora? Y, ya que tú entiendes este paradigma, en el futuro tendremos esperanza. Bien. Primero, sí, en el paradigma hay algo llamado los días por venir. En realidad converge con el presagio porque es el mismo escenario. Lo primero es, lo que pasa es ahora una ventana de acuerdo con el paradigma, como una prórroga, donde existe una oportunidad de avivamiento, una oportunidad y depende de lo que hacemos. Pero hay mucho sobre el futuro ahí y tenemos un minuto, así que solo diré esto. Y sí...
estamos en un periodo peligroso. Hay advertencias, una advertencia en el paradigma, incluso con lo que Jehú hace o no hace. También hay una oportunidad. Hay algo en el paradigma, también llamado el paradigma de Elías. En realidad contiene las claves para los creyentes ahora. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo viviremos? ¿Cómo venceremos? ¿Cómo puede haber un avivamiento? Está en el paradigma de Elías, porque él está en esto. Y es la parte final. Hay esperanza, mientras Dios esté, pero la cosa es que debemos ser como Elías. Pues los días del cristianismo fácil se terminaron. Debemos ser radicales, debemos ser audaces, apasionados, debemos defender la verdad, y Dios lo usará. Dios ungirá a los Elías de estos días. Bien, Jonathan, necesito que ores ahora mismo por el surgimiento del espíritu de Elías para el pueblo de Dios. Señor, pedimos, pon tu mano sobre esta nación, Padre. Te agradecemos que nunca terminas y te agradecemos porque prometiste un avivamiento. Sí, venimos ante ti. Padre, pedimos que el espíritu de Elías venga sobre la gente, que venga sobre la iglesia, que venga sobre los que escuchan. Y, Señor, elimina el espíritu de timidez y danos un espíritu de valentía, de confianza como Elías, Señor. Ayúdanos. Son los días de Elías. Ayúdanos a ser los Elías de hoy. Ayúdanos a levantarnos y, Señor, oramos por un avivamiento en la tierra. Que haya avivamiento en Washington, avivamiento en la costa, avivamiento en las ciudades. Que haya avivamiento, Señor. Ven pronto, haz tu voluntad. Te alabamos en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, el Señor de todo. Amén. Sí. Amén. 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 Amigos, este es el punto principal. Hay urgencia en este tiempo, pero hay esperanza. Dios comienza el avivamiento contigo y conmigo. Ahora.